Esto está habilitado para inversionistas que quieran generar otras formas de energía, tanto acá nacional como inversionistas de otros países. Así mismo, o sea, la ley habilita lo que se llama, lo que yo le llamo, ahora creo que va a terminar llamándose así, porque se llama en todos lados así, que es el mercado eléctrico de generación. Eh, eh, y ese mercado eléctrico, evidentemente, lo que hace es atraer a inversionistas, tanto locales como internacionales, para poder empezar a generar energía eléctrica y disponibilizar a la red. En este caso, como hay un solo comprador, que es la ANDE, sería la ANDE la que compraría esa energía. Y la ANDE a su vez va a volver a revender, ¿verdad?, en los lugares que ellos dispongan. Eh, Ese es el principal el nicho de negocio que se va a habilitar, ¿verdad? Que habilita la ley. También hay otro nicho de negocio que es muy interesante, que se llama, que es, digamos, un mercado eléctrico de producción de energía eléctrica de baja potencia, que son básicamente las instalaciones que se hacen en casa, en comercios, en industria, en supermercados, colegios, universidades, lo que sea, que tengan disponibilidad, un techo donde le llega la energía solar y uno puede generar localmente la energía, consumir una parte de esa energía dentro de su local, casa, colegio, hotel, lo que sea, y si hay un sobrante, o sea, un excedente de energía, inyectar a la red. Eso va a permitir, primero, un ahorro en el consumo eléctrico desde la ANDE, y va a permitir también que ese excedente se descuente de la tarifa, de la factura de la ANDE. Entonces, un consumidor que tenga instalaciones de energía solar en su casa, lo que va a poder hacer es, a fin de mes, va a tener lo que consumió de la ANDE versus lo que inyecta a la ANDE desde su techo de energía solar, y este descuento, digamos, ese neteo que se va a hacer es lo que va a pagar. Por ejemplo, si consume 500 kilowatts al mes y si produce 200 kilowatts, en vez de estar pagando por 500, va a estar pagando nada más que por 300. Y se puede dar también el caso de que por eficiencia energética o por un buen manejo de la energía dentro de estos locales se dé un exceso. O sea, yo consumo 500, pero produzco 600 kilowatts. Entonces, en ese caso, la ANDE reconoce esos 100 kilowatts de exceso, digamos, de producción, y lo que va a hacer es dar un crédito que se puede perfectamente cargar a la tarifa del mes siguiente, o bien ese crédito uno lo puede vender a otra empresa que no tiene instalación solar, que no tiene generación, para descontar de su tarifa. Entonces, genera un mini mercado también ahí de pequeños productores de energía, cosa que también existe en otros países, digamos, habilita también esta ley a hacer esto. Así que, por ese lado, yo creo que va a generar un nuevo mercado eléctrico, que es lo que el Paraguay hoy no tiene. Ingeniero, me hablaste hace rato de energía solar, me hablaste de biomasa, te iba a consultar más o menos cuánto tardaría, me decías que entre un año y medio pueden llevar estos proyectos, ¿verdad? En comparación con construir una represa o algo así, ¿verdad? Este proyecto de energía eólica, la energía eólica no es muy vista, o al menos acá en Paraguay, ¿tenemos o no tenemos? La energía eólica hay en todos lados. O sea, viento tenemos en todas partes del mundo. En Paraguay también tenemos viento, todos sabemos. Lo que no se tiene bien estudiado nomás son lo que se llaman los corredores de viento. Porque a diferencia de otros países que tienen costas sobre el mar, el viento siempre sopla en los países que tienen sus costas sobre el mar, porque el efecto del viento es justamente por la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. Entonces, de día, por ejemplo, el viento va del mar hacia la tierra, y de noche va de la tierra hacia el mar. Entonces siempre hay viento, solamente, digamos, varían la velocidad del viento en ese lugar. En otro país, lo que se tiene que identificar son los famosos corredores de viento, que normalmente se da en lugares donde hay regiones montañosas. Ahí hay corredores de viento normalmente porque el viento, digamos, circula entre esos corredores montañosos y tienen un lugar específico donde se concentran, y se puede perfectamente ahí explotar la energía eólica. Zonas como la Mambay, como la zona
de la serranía de Villarrica, Cerro San Rafael. Hay ciertas zonas que son muy interesantes, pero debería hacerse un análisis previo, ¿verdad? Que se hace con unos anemómetros, que son unos equipos especiales para medir la velocidad del viento. Así también tenemos una zona del Chaco donde también hay mucho viento durante casi todo el año, ¿verdad? Que se da básicamente por la diferencia de temperatura también que hay entre, digamos, regiones del Chaco. Entonces eso permite también que el viento vaya circulando. Se tienen identificado algunos lugares, pero faltaría un poco más de inversión, principalmente en el estudio de estos recursos. Eso es lo principal. Una vez que se tenga eso, perfectamente se puede hacer inversiones de generación de energía eólica sin mayor inconveniente. Aerogenerador se llama, ingeniero, ¿verdad? Lo que el aparato que Así solemos mismo. ver que gira, ¿verdad? Que en otros países es muy utilizado, como decías, en los lugares se suele ver, los que tienen costas sobre el mar se suelen ver, observar en las películas, por cierto, cuando uno visita otros países, puede observar eso. Así Acá en Paraguay mismo. no tenemos ninguno de esos, ¿verdad? ¿O sí? Existen algunos aerogeneradores pequeños, no muy grandes, que son de baja potencia, algunos instalados, inclusive la ANDE instaló en los años 80 en Bahía Negra aerogeneradores de baja potencia, porque también se da ese efecto un poco en el río. El río también es un lugar, un espejo de agua y también tiene esa diferencia de temperatura, no capaz en la potencia que se da en el mar, pero sí tenemos ese efecto también en los ríos, en los lagos. De hecho, en Itaipú, digamos, la represa también se da ese efecto por el espejo de agua que se tiene ahí. Eso es normal. De hecho, existen estudios hechos por algunas tesis de universidades sobre velocidad de viento, tanto en Itaipú como en Desirastán. Pero, como te digo, o sea, falta un poco más de profundidad en eso. No así en la energía solar. La energía solar sí se sabe, prácticamente se puede medir en cada punto del Paraguay qué potencia está llegando a nivel del suelo. Entonces, con eso se puede hacer cálculos de generación. Y realmente Paraguay tiene una disponibilidad de potencia muy interesante, principalmente porque somos un país que tenemos muy poca nubosidad en todo el año. Se calcula 280, 290 días al año con sol, y eso es algo, un promedio muy interesante para la generación de energía solar. Ingeniero, te consulto desde mi desconocimiento. Energía solar, los paneles solares no son lo mismo a energía fotovoltaica, ¿verdad? No, sí son los mismos, Son lo exactamente mismo. los mismos. Sí. ¿Qué Son es lo que diferentes formas de llamar. Sí, eso hay un también. proyecto, ingeniero, de llevar energía fotovoltaica, por eso es la confusión. Yo pensé que era otro tipo de energía al Chaco, por ejemplo, ¿verdad? A zonas del Chaco llevar energía con la energía fotovoltaica. Entonces nos referimos a paneles solares. Así mismo es. De hecho, todos los proyectos en el Chaco son con paneles solares. La mayoría son fotovoltaicos con paneles solares. Eh, Para cuándo más o menos se podría dar esto, ingeniero? Porque uno dice de repente tenemos tres represas, un país relativamente pequeño, no llegamos a todas las partes, a todos los rincones del país, ¿verdad? Y cuando se le consulta siempre esto al presidente de la ANDE, dice falta de infraestructura. Entonces, ¿en cuánto tiempo se cree más o menos que este proyecto estaría ya, no sé si ya está montado para comenzar? bueno, lo que pasa, la ley era fundamental por una cuestión jurídica. Eh, para que la audiencia sepa, la audiencia, yo tengo una empresa que nos dedicamos al tema fotovoltaico, instalaciones de paneles solares hace años, ¿verdad? También existe otra empresa a nivel del país que están haciendo eso, lo mismo. Y la mayoría de las instalaciones son lo que se llaman instalaciones aisladas. ¿Qué quiere decir eso? Que no están conectadas a la red de la ANDE, no están conectadas a la ANDE directamente, y tienen un generador, por ejemplo, a combustión, y tienen los paneles solares. Entonces, básicamente conviven esas dos fuentes de energía para proyectos, por ejemplo, en el Chaco, que son ganaderos o agroganaderos, que básicamente son aislados de la red y tampoco les llega la energía de la ANDE, que es lo que estás diciendo exactamente. El mercado existía. A partir de la ley, se abre el mercado no solamente a esos lugares aislados, sino también
desde el punto de vista de que uno puede inyectar a la red, lo cual va a ser mucho más interesante para la gente invertir en la generación con paneles solares porque va a poder rentabilizar esto, no solamente utilizar porque no hay energía eléctrica a la ANDE, sino que va a poder utilizar como un backup eléctrico, en vez de tener un generador, va a poder tener paneles solares, va a poder inyectar a la red, va a haber ese descuento en su factura, permite un mercado eléctrico, como dije, y yo creo que en el corto plazo vamos a ver ya empresas instalando paneles solares a nivel de la ciudad, a nivel de los proyectos de edificios, barrios cerrados, etcétera. Como hoy estamos viendo gratamente, ¿verdad? Capaz la gente no le da mucha importancia, pero es un paso muy grande el que se está dando en el tema de uso de energía fotovoltaica, de energía solar para la iluminación, principalmente para proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Podemos ver en cruces de carreteras, en rotondas, y ahora el proyecto emblemático que se va a inaugurar próximamente es el puente Héroe del Chaco, que va a estar iluminado 100% por energía solar, y también sus alrededores. Eso, por ejemplo, es un avance muy importante para nuestro país, para el uso, y que la gente pueda ver que la energía solar realmente se puede utilizar y que es solamente colocar el panel solar y hacer la instalación. No necesita un cableado conectado a la ANDE, no necesita mantenimiento, es muy bajo el mantenimiento que tiene, y la durabilidad, estamos hablando siempre de alrededor de 20 a 25 años. Ingeniero, la costanera también está iluminado con paneles solares, ¿verdad? Así mismo es. La costanera, o sea, las áreas, digamos, de esparcimiento. No así el paseo central, que sí es, de hecho, todos nos acordamos que fue justamente la costanera norte, no estuvo iluminada mucho tiempo porque hubo un robo de cables, por ejemplo, la cosa que con energía solar no va a existir. No sé si manejas la costanera sur, también tiene el mismo proyecto, ingeniero, o no. Si la costanera sur también en las áreas de esparcimiento también tienen con energía solar, no así el paseo central, también va a ser iluminado por la ANDE, digamos, con cable. Algo que me quedó que no quiero dejar pasar para aclarar, ingeniero, estábamos hablando de la energía fotovoltaica, energía solar en el Chaco, y mencionabas que ganaderos, por ejemplo, ya cuentan algunos con este tipo de energía, y me decías, siempre te consulto que la ANDE está como intermediario, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, no, porque la energía no llega luego a esa zona, ¿verdad? Entonces, por eso estos empresarios, estos ganaderos hacen uso instalan estos paneles solares para poder utilizar la energía. Absolutamente, no, no tienen otra opción. O sea, si va, para que la teleaudiencia se dé una idea, si vos generás con un generador a combustión energía para tu establecimiento, para tu casa, el valor de un kilowatt estaría alrededor de entre 3.000 a 4.000 guaraníes, el valor de un kilowatt. Eh, es bastante caro porque, lógico, usar un combustible fósil que se paga casi 8.000 a 10.000 guaraníes el litro, depende si es a nafta o a gasoil. Sin embargo, la energía solar sí tiene un costo importante de entrada, tiene un costo importante de inversión de entrada, pero en el mediano plazo se recupera ampliamente. Comparado con un generador, se recupera aproximadamente en un año, y comparado con la energía de la ANDE, se recupera aproximadamente hoy con la nueva ley, nosotros calculamos entre 8 a 10 años se está recuperando la inversión. Entonces, es una alternativa muy viable, es económica, es muy segura principalmente,